Hola, ¿qué tal? Te doy de nuevo la bienvenida a este curso de Introducción General a la Filosofía. En esta segunda clase veremos a muy grandes rasgos las épocas en las que se divide la historia de la filosofía. Esto con la finalidad de darte un mapa temporal de corrientes y pensadores al cual puedas acudir conforme vayas estudiando al pensador que más te llame la atención. Antes que nada, decirte algo muy importante. Los historiadores de la filosofía hacen estas divisiones entre épocas con fines sobre todo didácticos. Existen características y acontecimientos para distinguir también entre épocas, pero estas distinciones, estas líneas que dividen la época antigua de la medieval y la medieval de la moderna, no son momentos históricos en los que la humanidad se pusiera a celebrar el inicio de una nueva era. La ciencia sostuvo un avance desde la antigüedad hasta nuestros días con descubrimientos variados, pero este avance no iba a la par que el de la política, tampoco al ritmo de los avances del derecho, de la religión y, por supuesto, tampoco a los de la filosofía. La humanidad tiene cambios y choques entre fuerzas religiosas, políticas, científicas y filosóficas en muchas y variadas épocas, lo cual hace totalmente imposible hablar de una fecha exacta e incluso de un siglo exacto en el que cada época tuvo su comienzo. Pero bueno, habiendo advertido esto, podemos decir que las épocas generales de la filosofía son tres: la filosofía antigua, la filosofía medieval y la filosofía moderna. La filosofía antigua, que comprende desde los filósofos presocráticos hasta las escuelas helenísticas. La medieval, que comprende desde la patrística hasta la escolástica. Y la moderna, que tiene sus inicios en el humanismo y en el Renacimiento y que abarca hasta nuestros días. Además, hay pensadores que consideran una cuarta época, una en la que los ideales y las metas de la modernidad se diagnostican como agotadas, por lo que en el siglo XXI nos encontraríamos en una etapa postmoderna. Sin embargo, vamos a quedarnos aquí solo con esas tres. Comencemos pues con la filosofía antigua. En ella encontramos a los primeros filósofos de la historia, o al menos a los primeros filósofos reconocidos por Occidente. Estos filósofos son llamados presocráticos, tanto por una cuestión cronológica como por otra temática. La cronológica tiene que ver, claro está, con su tiempo. Estos filósofos fueron anteriores a Sócrates, por eso son presocráticos. Por otro lado, la temática se funda en la diferente forma de filosofar entre Sócrates y estos pensadores. Los filósofos presocráticos se preguntaron, como mencionamos en la clase pasada, por el arjé del mundo, por el elemento que constituía y regía al mundo, fuera uno solo o varios, fuera material o inmaterial, estuviera en el mundo físico o fuera trascendente a él. Aquí encontramos, pues, a filósofos que se preguntan por el mundo a su alrededor, por las reglas que este mundo obedece y por su sostén. La filosofía comienza así por buscar una explicación del mundo en general y sus distintas manifestaciones, pero buscando que esta explicación fuera racional y no, como había sido hasta ese momento, mitológica. Recordemos que para los antiguos griegos los dioses interactuaban y se manifestaban en el mundo físico, por lo que la explicación de los enigmas de la naturaleza se encontraba en ellos, en los dioses y en sus características. Ahora bien, estos pensadores presocráticos no se despertaron un día y dijeron: deshagámonos de las explicaciones mitológicas y enfoquémonos en la razón por la razón misma. La filosofía y la mitología van separándose, sí, pero poco a poco. Y para varios filósofos la mitología sigue siendo esencial y muy importante. Platón incluso utiliza para explicar su filosofía el mito o la alegoría de la caverna. Esta separación entre la filosofía y la mitología no es, pues, tajante, sino progresiva y muchas veces inconsciente para los primeros pensadores griegos. Pero bueno, ya vimos que los presocráticos se enfocaban en la naturaleza y en el mundo físico a su alrededor. ¿Sobre qué se preguntaba Sócrates para hacer un punto de referencia cronológico? Pues bien, Sócrates es el autor del llamado giro socrático, que significa el cambio de atención de la filosofía, la cual ya no se centraba en el mundo natural, en el mundo exterior, sino en el mundo interior, en el ser humano.
Los temas de la verdad, la justicia, el bien y la belleza encuentran su fundamento en el alma humana, por lo que indagar en ella es alcanzar el conocimiento verdadero. Sócrates se enfoca, pues, en temas humanos, y esto lo hace como respuesta a un grupo de pensadores que llegaron a Atenas y que viajaban por muchas ciudades griegas, los llamados sofistas, que mucho tiempo fueron considerados estafadores por ser enemigos de Sócrates y de sus discípulos. Los sofistas eran maestros a sueldo, por lo que su saber tenía un carácter lucrativo. Esto era criticado por Sócrates, ya que el saber no puede tener un valor monetario, sino valerse por sí mismo. El conocimiento es la meta, no el fin a una meta monetaria. Hoy en día, tras estudios de la antigüedad, se considera también a los sofistas como grandes filósofos, cobraran o no por sus enseñanzas, ya que su mente era extraordinaria y sus filosofías no pueden ser catalogadas más que como otra gran corriente del pensamiento. Pero Sócrates atrajo la atención de amigos y enemigos y quedó inmortalizado como protagonista del escenario filosófico, gracias tanto a la fama que se creó como a uno de sus más grandes discípulos, Platón. Platón escribió sobre Sócrates y las discusiones que su maestro tenía con distintas personalidades griegas, demostrando cómo con su mayéutica, su método filosófico, podía alcanzar un conocimiento o eliminar un prejuicio mediante la discusión. Y es que recordemos que para los griegos el texto oral, el habla, era la vía favorita para transmitir conocimiento. El texto escrito no es tan utilizado más que de manera accesoria. Pero Platón, al ver cómo su maestro era condenado por la democracia ateniense, escribió sus diálogos para dejárselos a la humanidad. De Sócrates, entonces, no conservamos nada escrito, sino que sabemos de él solo por Platón. Después Platón, al ir madurando, construyó un pensamiento propio, por lo que Sócrates pasó de ser la figura retratada en sus diálogos a ser un personaje por el cual Platón nos transmitía su propio pensamiento. El pensamiento platónico, influido enormemente por el de Sócrates, se expresa en una extensa y bellísima obra de diálogos. Platón es el primer filósofo del que tenemos una obra así de grande y completa, lo cual nos permite conocer mucho mejor su pensamiento. Después Platón formó su propia escuela, la Academia, a la cual entraría un joven muy prometedor, dueño de una de las mentes más brillantes de la humanidad, Aristóteles. Aristóteles entró a la Academia por enterarse de que Platón era en ese momento el más grande filósofo de toda Grecia. Lo leyó, estudió y aprendió con pasión. Pero Aristóteles tenía una mente tan grande que sería cuestión de tiempo para que generara un pensamiento propio, el cual sería crítico con la filosofía de su maestro. Aristóteles marca un punto muy importante para la filosofía, ya que gracias a él es que las ramas filosóficas comienzan a distinguirse entre sí. También fue él quien hizo el primer tratado fundamental de lógica, de las reglas y principios sin los cuales nuestro pensamiento no se sostiene, junto a obras sobre física, metafísica, sobre el alma, sobre ética, política, entre muchas otras áreas sobre las que él, Estagirita, reflexionó. Aristóteles también formó su propia escuela, pero por conflictos políticos tuvo que huir de Atenas para dar inicio a una etapa muy compleja de la historia de la filosofía y de la historia en general, el ascenso del Imperio Romano. La expansión del Imperio Romano tuvo como consecuencia que la democracia ateniense quedara como una forma de organización política superada. El ciudadano ateniense promedio, que antes tenía una participación pública garantizada, se encontraba políticamente estéril ante el gran imperio. Es aquí cuando nacen las llamadas escuelas helenísticas, corrientes filosóficas que buscan, sobre todo, ofrecer una filosofía práctica, una ética para actuar ante esta insignificancia del individuo frente al Estado. Las más conocidas fueron el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo, cuya meta era la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo y o la felicidad y la virtud. Después de estas escuelas helenísticas comienza el declive del pensamiento griego como protagonista del escenario filosófico y damos entrada a una nueva época, a la época medieval,
que comienza con la expansión de una religión que, en sus inicios, fue perseguida como creencia pagana, pero que tuvo que adaptarse como religión de Estado. Hablamos de el cristianismo, religión que se nos viene a la mente cuando escuchamos Edad Media. Las religiones paganas eran perseguidas por el Imperio Romano para establecer una sola mitología en su territorio. Sin embargo, entre esas religiones perseguidas, una crecía cada vez más. Parecía que su persecución, lejos de exterminarla, le sumaba seguidores. Hablamos del cristianismo, una de las 3 religiones de Abraham que, ante su gran crecimiento, orilló al gran imperio a establecerla como religión oficial de Estado, pasando los cristianos de ser perseguidos a ser perseguidores. Tras instaurarse como religión de Estado, el cristianismo influenció todo a su paso, tanto la política y el derecho como la literatura y la ciencia. Esta influencia se observó también en la filosofía, la cual se centró en temas teológicos durante toda la época medieval. En Occidente, la teología cristiana utilizaba el pensamiento filosófico para dilucidar sobre las características de Dios, del orden divino del mundo trascendente, de la jerarquía de ángeles, etc. También durante esa época, la filosofía sirvió en teología judía y musulmana, pero la más abundante era la generada por los teólogos cristianos, que buscaban descubrir si la filosofía servía como herramienta para llegar a la verdad divina o si esta verdad estaba reservada únicamente a la fe. La época medieval de la filosofía tiene principalmente 2 momentos: el de la patrística, de los primeros padres de la Iglesia, entre los que destaca Agustín de Hipona, y la escolástica, cuyo pensador más conocido es Tomás de Aquino. Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, quien primero fue maniqueísta y después encontró en el cristianismo su camino, indagó no solo en temas teológicos, sino en lo relacionado con el ser humano, sus temores y sus pasiones. Las Confesiones de San Agustín son un magnífico trabajo de introspección que en su complejidad sobre la psique humana parece adelantarse más de un milenio a las meditaciones de René Descartes. Por su parte, dentro de la escolástica, Tomás de Aquino confronta a numerosos pensadores y reinterpreta a Aristóteles gracias a las obras rescatadas por los árabes y llegadas a Occidente. Tomás de Aquino no solo tiene trabajos sobre filosofía y teología, sino sobre derecho y política. Cabe decir que son muchísimos los pensadores de la filosofía medieval, pero solo mencionamos a estos 2 por cuestiones de tiempo y porque también he de confesar que yo no soy experto en filosofía medieval. Te tocará a ti indagar más sobre tu cuenta si te interesa alguno de los pensadores de la filosofía medieval. Pasemos ahora a la época moderna. Entrando ya en la época en la que nos encontramos actualmente y que inicia entre los siglos XIV, XV y XVI, la filosofía moderna es quizás la más difícil de abarcar por su multitud de pensadores, corrientes y temas que en ella aparecen. La modernidad parte de un rompimiento con el orden teológico al que obedecía la filosofía medieval, apreciando ya la filosofía no como solo una herramienta para la teología, sino como un área con reglas propias, reglas que no provienen del dogma de las Sagradas Escrituras. La filosofía, tras el impacto que tuvo el humanismo y el Renacimiento, se enfrenta a un problema muy importante: suplir el papel que jugaba la religión y Dios en el quehacer filosófico. No es que la filosofía dejara de preguntarse por la existencia de Dios y por el problema de la religión en la cultura, pero las reglas para hacer filosofía ya no deben provenir del dogma judío, cristiano o musulmán, sino de la filosofía misma. Si utilizamos la racionalidad humana para hacer filosofía, entonces las reglas del quehacer filosófico deben provenir de ella, de la razón. La razón debe ser entonces el nuevo fundamento de la filosofía. La razón aquí ya no es entendida como en la filosofía griega antigua, una razón que parecería en momentos inmanente al mundo, cuyas reglas se identifican con el mundo. Recordemos que el rompimiento que la modernidad sufre con la filosofía medieval se debe, entre otros factores, al cambio de sistema económico del feudal al capitalista, influyendo el capitalismo en las nuevas formas de pensar. ¿Cuáles son estas nuevas formas de pensar? Las de la incorporación de toda persona a la actividad económica en vías de acumular trabajo, de acumular capital y de hacerse con los medios de producción.
Esta nueva forma económica ya no respeta un orden relacionado directamente con la corona o con una jerarquía proveniente del clero y de la fe cristiana, sino con un orden de anonimato. Es decir, ya no importa si eres judío, cristiano, ateo o agnóstico. Tampoco importa si eres de tez blanca, morena o negra. No importa tampoco tu nacionalidad. Nada importa en el juego de la competitividad capitalista. Por lo que el orden burgués tendrá como ideales y fundamentos al individuo en su capacidad económica con la libertad de pensamiento. Esto es lo que Habermas llama los ideales de la modernidad, cuyo origen es paralelo al capitalismo. La nueva clase burguesa abre la posibilidad a que el individuo tenga la libertad de pensamiento, por lo que el núcleo de los inicios de la filosofía moderna es la razón como facultad individual. La racionalidad como capacidad del individuo para pensar, creer, juzgar y discernir es lo que debe dar a la filosofía nuevas reglas, por lo que investigar esta razón es la primera tarea de los filósofos. Son varios filósofos los reconocidos como iniciadores de la modernidad. Esto está a discusión, pero sí encontraremos ideas innovadoras principalmente en tres: René Descartes, Baruch Spinoza y Thomas Hobbes, a quienes ya pasaremos en otro momento. Para entender el inicio de la modernidad en esta clase, limitémonos a Descartes y el inicio del racionalismo. René Descartes es tenido como el iniciador del racionalismo moderno por partir de la razón y del pensamiento como fundamentos de su sistema. Descartes comienza preguntándose por qué existe, de qué cosa tengo certeza absoluta de su existencia. Así como todo en un sueño es un engaño, así todo en la vida lo puede ser, excepto algo: la duda misma sobre el sueño o sobre la realidad. Si dudo sobre mi existencia, ya estoy pensando y dudando. No puedo dudar de mí mismo porque al hacerlo, estoy ya pensando y ese pensamiento está existiendo. Pienso, luego existo. De esta certeza parte Descartes para buscar la verdad de todo conocimiento, del conocimiento del yo pensante. La razón, entonces, tiene la certeza sobre la que descansan nuestros otros conocimientos, y de ello deriva Descartes la existencia de Dios y del mundo como extensión. Como vemos, el tema de Dios sigue siendo importante en Descartes, a pesar de ser un filósofo moderno, pero su existencia parte de una certeza racional del individuo, de la certeza del yo pensante. Esta es la base del racionalismo cartesiano, y el racionalismo es la corriente moderna en la que coinciden pensadores como Leibniz o Christian Wolff. Pasemos ahora al empirismo. Por otro lado están los empiristas, y el empirismo es la contraparte del racionalismo. Y en lugar de encontrar un conocimiento en la razón, lo encuentran los empiristas en la empiria, en lo que nos dan los sentidos. La facultad racional del individuo es una página en blanco sobre la que se escribe lo que los sentidos nos dan y ninguna otra cosa. Por ello, cabe fundamentar todo conocimiento no en la razón, no en Dios, sino en el conocimiento empírico, en la experiencia, en la sensibilidad. Pensadores pertenecientes al empirismo son John Locke, crítico de René Descartes, al igual que David Hume, quien lleva hasta sus últimas consecuencias el empirismo para concluir con un escepticismo sobre el conocimiento científico como universal y necesario. Racionalismo y empirismo son corrientes que disputan entre sí hasta un pensador decisivo, que propone una solución de este conflicto con un sistema filosófico muy innovador, el idealismo trascendental. Hablamos de Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene una enorme importancia en la historia de la filosofía, ya que configura las bases del paradigma crítico del conocimiento científico, ético y estético de toda la filosofía posterior, teniendo vigencia mucho de su pensamiento hasta nuestros días. Kant considera que la experiencia del empirismo es el inicio de todo conocimiento, pero que nuestra mente tiene también un papel activo en la filosofía y en todo quehacer científico. Nuestra mente sintetiza lo que nuestros sentidos experimentan y lo ordenan conforme a leyes y conforme a una imagen del mundo natural. El mundo en su complejidad no está conectado, ordenado y regulado en sí mismo, sino que nuestra mente, por funciones que ella tiene y de las cuales no podemos escapar, ordena al mundo natural.
Sin estas leyes no hay representación del mundo. Sin embargo, nuestra mente se pregunta por temas y conceptos que van más allá de la experiencia, por lo que nuestro conocimiento no solo tiene alcances, sino también límites. Queda más allá de nuestras posibilidades cognitivas saber si el mundo y el universo tienen o no límites, si todo tiene un origen, si el todo, el mundo, tiene un origen o es eterno, si somos o no libres o si existe o no Dios. Gracias a esta delimitación kantiana del conocimiento, el ser humano mantiene un papel crítico consigo mismo. Se descubre como un ser limitado ante aquello que lo excede, y con esas limitaciones podemos descubrir también defectos y errores que hay que corregir, tanto en el conocimiento científico como en el ético, en el político y en el jurídico. A los límites del conocimiento propuestos por Kant van a responder dos corrientes: la del romanticismo alemán, corriente en la que se encuentran Fichte, Schelling y Hegel, que tratarán de ir más allá de las barreras del sujeto trascendental kantiano, y la del idealismo trascendental schopenhaueriano, que buscará perfeccionar el sistema filosófico de su maestro, descubriendo en el mundo lo irracional del mismo. Hegel busca elevar la conciencia del individuo, la más primitiva e inmediata relacionada con el mundo de los sentidos, a una razón absoluta que alcance el conocimiento del todo. Por otra parte, Schopenhauer criticará principalmente a Hegel por hacer un uso abusivo de la razón, uso imposibilitado por la filosofía kantiana, y tratará de buscar lo irracional del mundo, la fuerza de la vida del mundo que no obedece a ningún mandato de la razón, con su concepto de voluntad. Estos dos pensadores, Hegel y Schopenhauer, serán importantísimos para la filosofía posterior, que será crítica no solo de la filosofía anterior, sino de la filosofía moderna en general. Hablamos de Marx y de Nietzsche. Marx, el gran lector de Hegel, ve en el sistema del mundo una consecuencia de lo que él encuentra como una actividad que define al ser humano: el trabajo. El ser humano es el único ser que puede crear valor, que puede transformar recursos naturales para generar mercancías que satisfacen necesidades humanas, y al hacerlo, gasta menos cantidad de bienes de las que produce, generando un plusvalor. Es decir, siembra y cosecha 100, 200 o 1000 jitomates con la energía de los 3 que ha comido antes de trabajar. Ahora bien, ese plusvalor, ese valor extra, genera un conflicto en las relaciones de producción, que para la época moderna se rigen, como dijimos, por las reglas del capitalismo. Las reglas de que el dueño de las tierras y de las fábricas es quien se queda con la riqueza y con el plusvalor generado por los trabajadores, dejando al trabajador con un salario mucho menor a lo que ha producido durante su jornada laboral. Marx hará un diagnóstico de la filosofía, sosteniendo que ella ha querido interpretar al mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Y para hacerlo, lo primero que debemos transformar es esa relación de producción, esa relación capitalista vislumbrada e identificada ya por Adam Smith, pero todavía no lo suficientemente criticada. ¿Por qué va a ser tan importante esto para Marx? Porque todo pensamiento y movimiento, toda religión, toda moral y toda cultura serán determinados por la economía. El fundamento de todo conocimiento no es ya el sujeto cognoscente trascendental kantiano, la razón absoluta hegeliana o la voluntad schopenhaueriana, sino el trabajo y la economía. Los valores obedecen a esta relación de producción, por lo que los valores de la modernidad no son más que legitimadores del sistema de producción del capitalismo. Hay que cambiar, pues, no solo esos valores, sino al sistema productivo mismo, generando uno en el que los trabajadores, y no los burgueses, sean los dueños de los frutos de su trabajo. Por otra parte, Nietzsche lleva a cabo también un diagnóstico de la modernidad y de la cultura que en ella se desarrolla. Inspirado en el concepto de voluntad de vivir de Schopenhauer, Nietzsche critica a toda la historia de la filosofía por siempre apelar a un mundo más allá del carnal, el cual sirve a veces de meta intelectual, como en el platonismo, a veces como promesa, como en el cristianismo.
resultando en el pesimismo de Schopenhauer, que niega la vida en este mundo y se avergüenza de ella. Nietzsche diagnostica los valores del cristianismo como muertos, de ahí la enunciación de la muerte de Dios, no como la muerte de una deidad, sino como la muerte de los valores que ella representaba. ¿Qué hacer ante la falta de Dios? Crear nuevos valores, sustituir la negación de la voluntad de vivir de Schopenhauer por una voluntad de poder que responda a la vida como valor máximo. Nietzsche es el primer filósofo crítico de los valores modernos, de los valores de la modernidad como un proyecto, crítica que veremos en otros autores catalogados muchas veces como postmodernos. Sé que para este punto las múltiples corrientes y los varios pensadores nombrados te han quizás ya abrumado, lo cual muestra también lo difícil que es hacer un mapeo rápido de la historia de la filosofía, pero no te preocupes, cada uno de estos filósofos, estudiados de manera detenida y paciente, pueden ser comprendidos y relacionados entre sí. Puedes entender, con el paso del tiempo y la paciencia de su estudio, la historia de la filosofía. Pero, como puedes ver, para la época de Marx y Nietzsche, las cosas se han hecho ya muy complejas en la historia del pensamiento. Debo decirte que también son muy complejas las corrientes contemporáneas que encontramos durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Siglos con 2 guerras mundiales, una guerra fría y una complejidad económica, cultural y social dada por el fenómeno de la globalización. Por ello me limitaré casi únicamente a nombrar estas corrientes contemporáneas. El existencialismo, corriente centrada en el enigma del fenómeno de la existencia, tanto individual como grupal, a la cual somos lanzados al nacer, la incógnita del sentido de la misma y de si ella vale o no la pena. Esto en los escenarios de guerra y posguerra. Entre sus pensadores están Sartre, Camus y una parte del pensamiento de Heidegger, aunque este último resalta que su meta no es existencialista y que su filosofía no es existencialista. La filosofía analítica, cuyo centro es principalmente británico y estadounidense, que parte del lenguaje como fundamento de todo quehacer filosófico. Entre sus filósofos más destacados están Wittgenstein, Popper o Russell. El postmodernismo, cuyos autores no suelen llamarse a sí mismos postmodernos y que generan un diagnóstico del declive del proyecto moderno y de los metarrelatos que lo sostenían, como los de verdad, el perfeccionamiento del género humano, etcétera, etcétera. El autor que utiliza por primera vez el término postmoderno es Lyotard, en su obra La condición postmoderna. La teoría crítica, nacida en la Escuela de Frankfurt y destinada al estudio de la economía, de la filosofía política, la cultura y la sociedad, con una visión crítica tanto del desarrollo del capitalismo como sistema triunfante y del marxismo como crítica del sistema capitalista. Horkheimer y Adorno son los más conocidos representantes de la escuela crítica, junto a Habermas, filósofo aún vivo, que hace coincidir la sociología, la filosofía y el derecho, y otras corrientes como el estructuralismo, en la que suelen introducirse a Foucault, el pragmatismo iniciado por Peirce, y las propuestas de filosofía decoloniales que buscan salir del paradigma europeo occidental, reconociendo pensamiento filosófico en culturas y regiones que, en la práctica, son tratadas como bárbaras ante la episteme europea. Bueno, pues estas son las corrientes más cercanas a nosotros, con una compleja argumentación que casi siempre presupone un conocimiento general de la historia de la filosofía. He resumido enorme y atropelladamente la historia de la filosofía en esta clase, pero, como dije, te va a ser muy útil tener a nivel muy general un mapa cronológico de las épocas de la filosofía, corrientes, pensadores más importantes, un mapeo temporal en la que poco a poco irás acomodando a los filósofos y pensadores que vayas viendo conforme avancen tus estudios filosóficos. Espero que, de ser necesario, hayas hecho tus notas y que de vez en cuando las repases, que acudas a ellas cuando quieras localizar la época de un filósofo al que estés leyendo y que te sea de utilidad en tus estudios más profundos de la filosofía y de otras disciplinas. Por ahora eso es todo.
Nos vemos en la siguiente clase, no sin antes decirte que puedes escribirme cualquier duda al WhatsApp de Filosofía desde cero. Nos vemos en la próxima clase.